Voy a centrar mi presentación básicamente en dos puntos. Primero voy a ir muy rápido en describirles el escenario económico internacional solamente para aquello que voy a necesitar para contarles a ustedes qué es lo que deben hacer las pymes, no solo las españolas y valencianas, sino todas. Y no solo las pymes, sino cualquier empresa, porque si me permiten ustedes una primera idea, el mundo ha cambiado radicalmente, ha lanzado una enmienda a la totalidad y en Europa no nos hemos enterado. O por lo menos en parte de Europa no nos hemos enterado que el mundo ha lanzado una enmienda a la totalidad de nuestro modelo económico, social, político, etc. Entonces, o respondemos o nos barren, pero no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Tenía que ligar los dos puntos que Salvador destacaba al principio, lo he hecho ya, no con un arranque de optimismo, pero creo que hay que ser bastante, estamos en un momento crucial. Bien, les describiré el escenario económico. Cecilio en su presentación ha dado ya varias de las claves de este escenario. Pongo ahí lo de después de la gran recesión, porque seguramente si a ustedes les digo que ya hemos superado la gran recesión, pues igual me agreden y por tanto pues lo pondré en interrogante. Y luego les contaré algo de cómo hay que responder. Bueno, este es el crecimiento económico mundial de los últimos 30 años, lo típico, el ciclo económico, cae un poco a principios de los 80, a principios de los 90, a principios de la pasada década, y de repente se desploma la economía mundial, en lo que mucha gente se empeña en llamar crisis financiera. Desde luego hay un componente financiero, y hay un componente de desequilibrios macroeconómicos, del que Cecilio también ha hecho consideraciones interesantes, y hay un componente de desequilibrios en los mercados de materias primas que a mí no me gusta olvidar nunca porque son importantes y lo van a ser más en un futuro inmediato, y hay también un montón de errores de política macroeconómica, tanto fiscal como monetaria, un montón, y no hablemos nada de la política de regulación. Por tanto, esto no es solo una crisis financiera que llegan las subprime, 4 especuladores sinvergüenzas que quieren hacerse con todo, avariciosos, que todo eso es verdad. Pero si ustedes quieren explicar la crisis con eso, no pasan de la introducción. ¿De acuerdo? Serán famosos en los programas de Buenafuente, serán famosos, porque ya ha ocurrido que uno se hace famoso contando solo esto, pero eso no explica la crisis, y menos aún las soluciones. Verán, el mundo ya estaba cambiando antes, y voy a ir muy rápido con todo esto. Miren cómo el crecimiento económico mundial en las 3 décadas anteriores a la crisis es muy parecido, es lo que tienen ustedes a la izquierda de todo. Yo me había traído y no sé dónde lo he puesto, efectivamente. A la izquierda de todo es la economía mundial, y fíjense ustedes la diferencia. Los países desarrollados, cada vez creciendo menos, y todo el resto del mundo, desde luego liderados por Asia, creciendo más. Por tanto, la economía mundial ya estaba cambiando desde antes de la crisis. Esa enmienda a la totalidad de la que yo hablaba no ha ocurrido a raíz de la crisis. Es muy significativo la diferente evolución del mundo desarrollado y de los emergentes. Oiga, pero es que no es tan raro. Es que quienes van por detrás tienen lógicamente que crecer más quienes van por delante. Pueden imitarnos, pueden incorporar tecnología, pueden recibir inversiones de capital. Sería realmente un desastre si China se hubiera alejado todavía más de España. O sea que en este artículo que citaba Salvador al principio, hombre, es que es pura lógica económica. El problema es que si no queremos perder completamente el ritmo, algo habrá que hacer. ¿Hasta qué punto había cambiado el mundo? Pues miren este gráfico. La línea superior es lo que pesa en la economía mundial los países desarrollados. La línea inferior, lo que pesan los países emergentes. Bueno, pues como ven, en el año 2012, es decir, el año que viene, se habrá igualado. El mundo desarrollado ya producirá menos de la mitad de la riqueza mundial. En realidad es mentira, y por eso tienen marcado ustedes el año 2009, porque se ha puesto entre los países desarrollados a Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, es decir, a los nuevos países industrializados asiáticos. Hombre, claro, esto es un truco muy majo. Si vamos poniendo más países en los desarrollados, los emergentes nunca nos alcanzan, ¿vale? Pero incluso aunque utilicen ustedes este truco bastante malo, es como decir que España ya estaba por encima de la media de renta europea. Y en vez de compararnos con la UE15, nos comparamos con la UE27. Cogemos un montón de países pobres y así España sube automáticamente. Muy bien. Es un como fundamento económico nulo, pero como truco de publicitario está bastante bien. Bueno, esto es lo mismo. En realidad, desde 2009, el mundo desarrollado ya no genera la mayor parte de la riqueza mundial. Y para los años en los que estamos, el pasado, el actual y el próximo, pues como ven, la tendencia es la misma. Crecimiento mundial, en azul el de los países desarrollados, y cualquier espacio emergente. Y esto es importante. El que crezcamos menos, al fin y al cabo, nosotros somos más ricos,
Pues este gráfico a mí me gusta bastante. Miren, haciendo el crecimiento, haciendo el nivel de PIB de cada país 100 en el año 2008, miren lo que se espera para el futuro inmediato. Las dos grandes potencias asiáticas, en 2016, es decir, en 5 años, habrán doblado su PIB real, es decir, descontando la inflación. Doblado en 2016. El resto de grandes emergentes, que tienen ustedes ahí, los famosos BRICS más Sudáfrica y Turquía, pues estarán entre un 20 y un 40% por encima de lo que estaban antes de la crisis, en 2008. Bueno, pues vamos a comparar. Los desarrollados. Estados Unidos estará, según las previsiones, todo esto se va a revisar a la baja, por cierto, estos son los datos del Fondo Monetario de octubre, cuando salga la actualización de enero serán peores. Lo digo porque no crean que la tendencia de estos hacia arriba será más bien a peor. Como ven, Estados Unidos habría recuperado un 15% desde 2008, habría subido. El resto de los países que he seleccionado ahí, una muestra de desarrollados, pues estaría un 5, un 10% por encima. Les ruego fijen su atención en la línea roja, que es la de España, gruesa. Hasta 2013 no recuperaríamos el nivel de 2008. Es decir, hemos perdido 5 años de riqueza. No digo de empleo. No voy a decir ninguna cifra de empleo porque, dado que me han invitado con gran amabilidad, sería una falta de tacto por mi parte hablar de esa variable. Aquí en esta, si ustedes me preguntan, me obligarán, pero no me pregunten. Pero solo les muestro la de PIB. 5 años, lo digo porque al principio de la crisis hubo gente que dijo, hombre, hemos vivido estupendamente durante 12 o 14 años, ¿qué más da que tengamos un par de años de crisis? Hombre, esto tampoco pasa nada. 5 años. Esos datos se van a revisar a la baja, será 2014. Por cierto, miren Grecia. El último dato que tiene es 2016. Grecia va a perder más de una década. Uno no puede vivir a base de desequilibrios. Primera lección, para nosotros y para el mundo. Esto no me voy a detener, lo tienen ustedes ahí. Simplemente es para mostrarles que en todo caso los problemas que se perciben en el resto del mundo no son los que percibimos nosotros. Los problemas que se perciben en Occidente son, por supuesto, el desempleo, la falta de demanda, el déficit y la falta de confianza en las políticas económicas. Este cuadro parte de un estudio que hace el CESIFO, uno de los principales centros de investigación europeos, de manera trimestral. Nos consulta una serie de expertos en cada uno de los países cuáles son, entre otras previsiones, cuáles son nuestras, lo que consideramos más preocupante. Ya les anticipo que yo siempre respondo que el principal problema es la competitividad. Así que ya saben lo que les voy a contar a continuación. Pero para que no se queden solo con lo mío, fíjense ustedes ahí cuáles son los problemas que destaca el conjunto, aproximadamente 28 expertos, cuáles son los 3 principales problemas en España y en otros países. Y observen en gris como no son los mismos problemas en el mundo emergente. Por tanto, no pensemos que el mundo está todo igual que nosotros. ¿De acuerdo? Ellos perciben otras dificultades. Un apunte. Por primera vez en la historia de los 15 años de esta encuesta, el principal problema de la economía mundial, según los expertos, es la falta de confianza en las políticas económicas de los gobiernos. Por primera vez en 15 años. Probablemente los gobiernos tampoco confían en nosotros, ¿vale? Pero desde luego nosotros no estamos muy conformes con cómo han estado desarrollando su trabajo. Creo que Cecilio les ha dado algunas pistas de por qué en el caso europeo. Dicho eso, ¿los emergentes están mejor? Sí. ¿Los emergentes viven en otro mundo? Sí. Pero cuidado porque no son ajenos a lo que nos pasa a nosotros. No hay un decouple, el famoso decouple, el desacoplamiento, es decir, nosotros podemos ir mal que ellos seguirán yendo bien, no se lo crean. Es decir, la idea de que China sobrevivirá pase lo que pase en Occidente, ni de broma. Si China tiene algún interés en comprar activos, primero, si China tiene algún interés en comprar bonos, será a cambio de concesiones políticas. En materia de admisión o de reconocimiento de que es una economía de mercado o en materia de apertura de ventas militares de alta tecnología. Y en segundo lugar, lo hará como lo hace con Estados Unidos porque les viene bien a ellos. ¿De acuerdo? No vayan ustedes a pensar que aquí, porque a veces me hace gracia cuando vienen inversores chinos, los chinos nos van a salvar porque China va a colaborar en que Europa... No, China va a velar por sus intereses, lo cual me parece muy bien. ¿De acuerdo? Pero cuidado porque uno de esos intereses es que no caigamos por egoísmo propio. Observen ustedes cómo empiezan a flexionar a la baja todas esas líneas de crecimiento de los emergentes. Por tanto, no son ajenos a que a nosotros nos vaya mal. Todavía, ahí tienen algunos datos, los tienen en la documentación, no me voy a detener, del peso que tienen
estos países en el PIB y en el consumo. Fíjense cómo ellos producen más de lo que consumen. Nosotros, hablo del mundo desarrollado, consumimos más de lo que producimos. Por tanto, si ellos quieren seguir produciendo tanto, de momento nos lo tienen que vender a nosotros. Y si nosotros nos paramos y nadie nos sustituye, la economía mundial se para. Ahora mismo incido en esa idea. A mí me gusta utilizar un sistema de semáforos para evaluar cómo nos ha ido desde que llegamos a la crisis, cómo hemos ido arreglando los factores. No voy a desarrollar los dos primeros problemas porque no viene al caso, o las dos primeras líneas. ¿Ven ustedes mucho rojo? Es un semáforo, rojo, amarillo y verde. Para no poner tanto rojo pongo naranja, cuando hemos progresado un poquito, porque si no estaría todo lleno de rojo, igual se me asustaba a alguien. ¿Vale? Como pueden ver, en mi opinión, hemos progresado bastante poco en casi todo. Hay una cosa en la que estamos progresando mucho, y es que los países que nos hemos endeudado en exceso durante los años previos a la crisis, estamos ajustando de manera abrupta. Tenemos que eliminar ese exceso de gasto y lo estamos haciendo. Oiga, pero no porque nos guste, es por obligación. O sea que lo único que se está corrigiendo es por obligación. A mí me gustaría incidir en la parte de abajo, lo que deberían hacer, porque a mí esta me parece la clave fundamental para entender el futuro de la economía mundial. Y creo que en el G20, por ejemplo, todavía no se han enterado de esto. En los años previos a la crisis, si yo volviera al primer gráfico, la economía mundial ha crecido mucho. Y han crecido más los más pobres. Todo esto parece que está muy bien. Pero ahora mismo esta economía ha vivido del consumo excesivo de determinados países. Estados Unidos, el Reino Unido, toda la periferia europea. Estos países no podemos seguir consumiendo. Son los países que Cecilio presentaba con déficit por cuenta corriente. Hemos consumido mucho más de lo que hemos producido, nos han financiado desde fuera para gastar en exceso. Pero nadie nos quiere seguir financiando y por tanto no lo podemos hacer. Hay que ajustar. Ahora, si yo estaba gastando esto y paso a gastar esto, ¿qué pasa con los que gastaban poco y vivían de exportar? Los que tenían superávit. Si los que consumíamos bajamos y estos no suben, la economía mundial se para. Y esto es no hace falta ni ser economista. ¿De acuerdo? Alguien tiene que consumir lo que queremos producir. Hemos llegado a un punto en el que todo el mundo quiere crecer exportando. Como dice Martin Wolf, economista estrella del Financial Times, hasta que le podamos exportar a Marte, alguien va a tener que consumir. Por tanto, los países que han estado viviendo de exportar van a tener que cambiar sus políticas, empezando por China, por respetar las normas del comercio internacional, por expandir el consumo interno, por expandir su sistema de protección social. Alemania, ya sé que esto es misión imposible, pero Alemania, hay gente que dice que debería subir sus salarios para empeorar sus costes. Hombre, yo no sé si uno puede obligar a alguien a ser menos competitivo. Lo que sí puedo hacer es bajar los impuestos, pero no en 2013, como quiere la señora Merkel. La señora Merkel ya se ha cargado al Partido Liberal. Saben ustedes que en Alemania la señora Merkel gobierna en coalición con el Partido Liberal, y el Partido Liberal sacó muy buen resultado diciendo que, dado que Alemania, y esto hay que subrayarlo, Alemania hizo los deberes, ajustó, sufrió el estancamiento, sufrió el paro, pero corrigió sus déficits, le ha llegado el momento de disfrutar y por tanto bajar los impuestos. Eso reforzaría lo que han hecho los alemanes en beneficio de sus ciudadanos y nos ayudaría a nosotros. Pero la señora Merkel no está por la labor, quizá porque ella es alemana y sus votantes son alemanes y no ven claro esto de que pueden permitirse la bajada de impuestos. Pero si los que han estado viviendo de exportar no consumen más, la economía mundial está muerta. Y por tanto, todo lo demás que yo les pueda contar, pues será útil para empresas individuales, eso espero, pero no para España como país. Si no nos ayudan de fuera con más demanda, aparte de otras medidas que Cecilio bien ha apuntado desde el punto de vista institucional, no salimos de la crisis. ¿De acuerdo? Hemos llegado al punto en el que no dependemos solo de nosotros. Hemos de hacer muchas cosas, que ahora apuntaré. Bien, ¿es esto importante? Hombre, que los demás nos ayuden un poco es importante. Miren, esta es la distribución del PIB español, de los componentes de la demanda del PIB, desde 2008 vuelvo a hacerlo 100, en el segundo trimestre de 2008. Hay una línea que es de la Comunidad Valenciana, que es esta de colores que van variando, porque no hay demanda, no podemos definir consumo o inversión por el lado de la demanda a nivel regional, pero observen cómo todas las líneas van para abajo.
Es decir, la inversión dramático, la que más cae, la inversión productiva. Es verdad que está también la residencial ahí, por supuesto. Se hunde el consumo, la demanda interna en general. Bueno, como ven, la línea punteada verde es la que está por encima, es decir, a base de gasto público, lo ha comentado Cecilio, esto se ha acabado, esa línea verde va a ir en picado hacia abajo y no hay más remedio, no le den ustedes vueltas, pero miren las líneas que se han recuperado y que están por encima de 100. Exportaciones españolas, exportaciones de la Comunidad Valenciana. Ya están por encima de 100. Tenemos empresas, muy buenas empresas exportadoras, excelentes. No dejen que nadie les diga lo contrario. España tiene una base de empresas exportadoras excelente, pero muy estrecha. Son pocas. Hay que trabajar para mejorar esto. Por un elemento adicional que ahora les señalaré con esto de las exportaciones. Bien, ¿qué esperanzas hay ante el nuevo escenario? Y suponiendo que los demás, insisto, también hagan un poco lo que deben y nos echen una mano. Bueno, hay una nueva idea que está surgiendo, el concepto de reshoring. Saben ustedes que el offshoring es la famosa deslocalización. El reshoring es una nueva idea que ha surgido en Estados Unidos a través de un informe del Boston Consulting Group que dice que la economía norteamericana va a recuperar 3 millones de empleos desde Asia en la presente década. Bueno, 3 millones, en Estados Unidos hay 140 millones de empleos, por tanto 3 no es que sea una cantidad enorme, pero bueno, es respetable. ¿Por qué dicen que puede ocurrir esto? Por 3 motivos. Primero, que los emergentes se están haciendo más caros. A ustedes esto les dice, ¿qué cosas me cuenta? Miren, cuando año tras año los salarios en China suben a niveles de dobles dígitos, el 10, el 15, el 20%, un año no pasa nada, 2 no, pero 10 o 12 sí. La gente se está marchando de China porque los salarios son muy altos. Puede parecer insólito, pero es así. Segunda razón, hay algunos gobiernos emergentes que tienen normativas inadmisibles. Yo creo que en esto tenemos un despiste monumental con el tema de China. El problema de China no es que manipule el tipo de cambio. Podríamos aquí debatir y mostrarles que no es tanta la manipulación y que sobre todo cuando podían haberlo manipulado a su favor no lo han hecho. El problema de China es que no respeta la propiedad intelectual, es que obliga a transferir tecnología, es que subvenciona de forma ilegal las exportaciones, es que no permite el acceso al mercado de bienes públicos. Eso es lo que hay que negociar con China con fuerza. Dejar ya de una vez la historieta del tipo de cambio. Creo que llevamos un despiste notable, pero lo cierto es que hay muchas empresas que dicen, mire usted, yo no estoy dispuesto a pasar por el aro, me vuelvo a Estados Unidos, o a donde sea. Y el tercer motivo es que ahora se ha dado cuenta mucha gente de que esto de las cadenas distribuidas, si te falla un eslabón, se te cae toda la producción. Ocurrió con Japón, famoso terremoto y tsunami, y ha ocurrido con las inundaciones de Tailandia. ¿De acuerdo? De todas formas, yo este tercer motivo no creo mucho porque las ventajas son mucho mayores que el posible inconveniente de las catástrofes naturales. Y una segunda idea. Muchos estamos acostumbrados, yo lo he hecho alguna vez, de decir, bueno, el mundo emergente, este cambio de escenario que les estoy contando, es un reto porque las importaciones me presionan y me pueden quitar mi mercado, pero es una oportunidad porque yo puedo exportar allí. Cambio de idea, olvídense, rechacen la idea de reto frente a oportunidad, todo ello es lo mismo. Ahora mismo el mercado ya solo es uno. Si yo no soy capaz de exportar, voy a acabar perdiendo mi mercado interno. Y si defiendo mi mercado interno es porque estoy en condiciones de exportar y de competir. Hoy en día hay diferentes factores, revolución de las comunicaciones, revolución del transporte, homologación de las preferencias. La gente ya no dice, bueno, yo me voy a quedar con mi pequeño nicho y aunque no sea capaz, ese nicho lo va a perder. Por tanto, es un reto, es una oportunidad, es todo lo mismo. Ya no hay esa segmentación, en mi opinión, entre mercado interno y mercado externo. Recupero y paso ya a hablarles a ustedes, ahora ya directamente, acepto la segunda parte, he pasado del mundo a las pymes, ¿verdad, Roberto? Y utilizo un concepto que en esta sala podemos utilizar, Cecilio lo ha hecho y nadie le ha dicho nada, pero en según qué foros, si uno habla de coste laboral unitario, inmediatamente se le acusa de ser un hombre de extrema derecha que quiere hundir el... Bueno, voy a intentar explicarles lo que es el coste laboral unitario y así verán que no hace falta ser de nada, simplemente hay que ser racional. Miren, ahí tienen el coste laboral unitario, no es más que un numerador que tiene los salarios y otros costes laborales no salariales, voy a incidir en eso, y un denominador que tiene la productividad. Y hay que bajar, sí o sí, los costes laborales unitarios.
Ese es el inicio de cualquier discusión en la que queramos mejorar nuestra competitividad. Hay que bajar los costes laborales unitarios, que no es lo mismo que decir que hay que bajar los salarios. Repito que hay tres elementos: salarios, costes laborales no salariales y productividad. Miren cómo han evolucionado los costes, repito, amplío un poco una transparencia que presentaba Cecilio anteriormente, los costes laborales unitarios desde 2000 a 2008. Vean lo que han hecho los países de la periferia. Ahí tiene la línea roja, vuelve a ser la de España, la azul es una ponderación de Italia, Grecia y Portugal, y la marrón es la de Irlanda. Vean ustedes dónde se han ido los costes laborales unitarios y comparen con la línea negra, les decía a ustedes antes, cómo hace los deberes Alemania. Línea vertical, en 8 años nuestros costes laborales han subido 30 puntos más que los alemanes. ¿Con quién quieren ustedes competir? Con esos datos. Ahí tiene Irlanda 40 puntos. Por cierto, Irlanda ha corregido 12 puntos en 2 años. Van a buen ritmo. Por tanto, esto no es sostenible. Ahora, hay que reducir con 2 posibles objetivos. Primer objetivo, competir vía precios. Vamos a bajar mucho los precios y competimos vía precios. Imposible. Primero, no hay un solo ejemplo de país desarrollado que haya vuelto a ganar competitividad internacional rebajando sus precios. No hay ningún ejemplo de éxito. El margen de los emergentes es demasiado amplio y es verdad, la gente se va de China, pero no vuelve a Estados Unidos, pese a lo que diga el Boston Consulting Group, que desde luego habrá trabajado con parcelas concretas de los empleos de más calidad que se pueden haber deslocalizado o empresas concretas. Desde China se van a Filipinas, a Vietnam, a Myanmar. ¿Ustedes se creen que la dictadura militar de lo que antes era Birmania, Myanmar, ahora les ha dado por hacerse buenos? No, no les ha dado por hacerse buenos, les ha dado porque quieren, se abren al exterior porque quieren captar dinero, y quieren captar empleo, y quieren captar inversión multinacional. Y eso es lo que están haciendo. Por tanto, desde China no van a volver, van a irse a otros sitios, como dice la teoría económica que debe ocurrir, si es que no es nada nuevo. Ahora hay una segunda opción. La segunda opción es competir vía calidad con precios competitivos. Y es distinto a competir vía precios. Yo puedo introducir calidad, pero tengo que mantener un cierto nivel de precios que me haga compensar una cosa con otra. Primero, porque esto es lo que demandan las nuevas clases medias emergentes, los nuevos consumidores del mundo emergente. Lo que quieren es calidad. Para cosas baratas, mal hechas, ya tienen las suyas. Quieren las nuestras a precios razonables, pero de calidad. En segundo lugar, porque su productividad no es buena y por tanto en eso les podemos ganar, porque se está demostrando, los emergentes quieren apostar por la calidad, ellos quieren subir también en la escala, claro que sí, es lógico, pero cuidado con ir muy deprisa. El tren de alta velocidad. Hay algunos países que estaban dispuestos a comprar trenes de alta velocidad a China, incluido el estado de California, por cierto, aunque a ustedes les parezca surrealista, Malasia, en lugar de comprar los trenes de alta velocidad europeos. Esto se ha acabado en cuanto en China ha habido una sucesión de accidentes de los trenes de alta velocidad, el último de ellos con 40 muertos, 40 que se sepa porque cuando llegaron las primeras imágenes de Facebook y los primeros mensajes de Twitter, los empleados del gobierno estaban llevándose los cadáveres sin contarlos. ¿Vale? Por tanto, no son tan buenos como lo somos nosotros después de tantos años. Por tanto, ahí tenemos margen. Y hay aquí sí que hay un ejemplo. Hay más, pero bueno, el ejemplo alemán está claro. Calidad con precios competitivos. Yo no voy a hablar de los salarios. Como aquí nos pasamos todo el día hablando de salarios, ni una palabra sobre salarios. Para que no me hagan ustedes la ecuación, reducir costes laborales es reducir salarios. No, yo les voy a hablar de los otros 2 elementos. Primero, hay que reducir los costes laborales no salariales. Es decir, hay que modificar el sistema fiscal. Hay que reducir las cotizaciones a la seguridad social y compensarlo con... No se puede bajar la recaudación, hay que subir otros impuestos. Porque es el concepto que denominamos en economía de evaluación fiscal. Yo tengo que reducir impuestos que restan competitividad a las empresas y tengo que subir aquellos que no se trasladan a la competitividad internacional. Esto yo creo que se va a hacer relativamente rápido. Oiga, ¿y hay margen? Pues ahí lo tienen ustedes. España tiene unos costes laborales no salariales que son 12 puntos superiores a la media de la OCDE. Hay margen. Hay margen.
Y la siguiente idea, por supuesto, hay que elevar la productividad. ¿De acuerdo? Hay que elevar la productividad. Este es nuestro modelo de crecimiento en el periodo anterior a la crisis. Uno puede crecer creando empleo o mejorando la productividad. Aquí fuimos muy felices, vean ustedes, las columnas azules son el empleo, las columnas rojas son los avances de la productividad. Hay que explicar que el único modelo sostenible a largo plazo es avanzando la productividad, lo que me permitirá crear buenos empleos. Voy a decir una cosa que ahora igual sí que ya me agreden. Todo el mundo dice que la prioridad máxima, no conozco a nadie que no lo diga, que la prioridad máxima en España es el empleo. Pues señores, para mí no. La prioridad máxima en España es la productividad y la competitividad. Si es el empleo, ahí tienen ustedes la prioridad. Más empleo que ese, ¿para qué nos ha servido? ¿Dónde estamos ahora? Hay que crear buen empleo. Empleo equilibrado entre sectores, empleo productivo. No cualquier empleo y ya veremos lo que pasa en el futuro, porque entonces nos ocurre lo que nos está ocurriendo. Y por tanto, ¿cómo impulso la productividad? Pues ahí tienen ustedes los típicos factores de los que hablamos siempre en economía: capital físico, capital humano, internacionalización y más de más sí. Clave para mí, cooperación interempresarial e interinstitucional. No podemos jugar a competir internacionalmente con micropymes. No porque no se merezcan competir, no porque haya que borrarlas del mapa, sino porque individualmente cada una de ellas no tiene ninguna posibilidad de jugar en este nuevo escenario en el que hay una enmienda a la totalidad de nuestro modelo. Han de cooperar, han de integrarse, y las administraciones y las universidades tenemos que liderar. Ha de ser un esfuerzo conjunto, efectivo. Esta debe ser una prioridad de nuestra política económica, estatal y regional. Esta ha de ser una prioridad. Y cerraré con dos ideas. Una, porque es gratis. Todo lo que yo les he contado hasta ahora requiere un esfuerzo importante. El primero, de cambio de mentalidad. De nosotros y de muchos. Pero el que les voy a decir ahora es que es gratis. Entonces, si nos va a mejorar la productividad y la competitividad y es gratis, hagámoslo, ¿no? Y el segundo, porque es de lo que trata esto, de la financiación. Lo primero que hay que hacer, por favor, esto es gratis, cambiemos la regulación. Esto ya se ha hecho famoso, pero no puedo resistirme a traerlo por si alguno de ustedes no lo ha visto. Facilidades para crear negocio. Comparación internacional oficial, Doing Business del Banco Mundial, año 2011. Crear un negocio en España requiere el doble de trámites, el triple de dinero y el cuádruple de días que la media de la OCDE. Oiga, esto es gratis. No hay que hacer nada. Para arreglar esto no hay que hacer nada, es voluntad política. Es gratis, de verdad. Si de lo que se trata es de reducir los costes y el tiempo y los trámites. Y por supuesto, no podemos tener, yo no diría 18, una nacional y 17 autonómicas. Yo creo que hay, en algunas autonomías hay más de una distinta. Oiga, hay que uniformar la regulación. Si uno crea una empresa aquí, tiene un proyecto, hoy sale de aquí un proyecto magnífico que puede extender por España, consigue financiación y luego tiene que dedicar la mitad de la plantilla que sean abogados para ver qué diablos de regulación hay en cada sitio. Oiga, que es el que no les hablo ya de Europa, es que hablo de España. Esto es gratis. Gratis. En cuanto a la financiación, bueno, les van ustedes precisamente a hablar de este tema, a buscar este tema, a conectar proyectos y financiación, así que sí, ¿para qué les voy a deprimir? Esa es la evolución del crédito en España, la línea negra, la de las empresas. Esta es datos del famoso informe del Foro de Davos, del World Economic Forum. ¿Es fácil acceder al crédito bancario en España? Pues ocupamos la posición 99ª del mundo. El informe abarca unos 130 países. Como es de 1 a 7, el aprobado es un 3,5. Esto era en 2011, me temo que en 2012 podemos estar peor. Esto en cuanto al crédito bancario. En cuanto a emitir acciones, ni tenemos tradición, ni habrá que pensar también en trabajar, en que las micropymes, las pymes, con la guía de la administración, ¿verdad?, puedan empezar a recurrir a los mercados y no solo al crédito bancario, no estaría mal. Posición 85. Disponibilidad de capital riesgo, que hoy, bueno, aquí estamos un poco menos mal, pero seguimos suspendidos. Señores, hay que trabajar en esto también, ¿verdad?
Concluyo, nada de conclusiones sesudas, ni largas, ni una sola cosa que tenemos que hacer. Reformar y trabajar. Nosotros, Europa y los demás. O nos ponemos a ellos y seguimos con excusas, sinceramente habremos perdido la enmienda que nos ha hecho el resto del mundo. Y nos condenamos a la total irrelevancia. Muchas gracias. Yo rogaría que las preguntas fueran breves y las contestaciones también, así podemos hacer algunas más intervenciones. Muy bien, buenos días. Yo soy Gustavo desde Castellón y lo que les quería preguntar era qué probabilidades ven de que el euro se pudiese romper y cómo podría ser ese proceso en caso de darse. Yo no sé, esto de las diferentes velocidades en el tema del euro está desde el principio, o sea, que también se está hablando en la prensa, ¿no?, de que si se puede entrar en diferentes zonas, ¿no? Pero que en este momento el euro, desde su nacimiento, está ya partido. O sea, hay países que están dentro del euro y países que están en la órbita del euro. Por lo tanto, lo vengo a decir por desdramatizar también el tema, ¿eh? Porque un país que esté fuera del euro puede estar dentro del sistema monetario europeo 2, que es el que tenemos en la actualidad, con unos tipos de cambio relativamente estrechos respecto a la zona central. Por lo tanto, no es algo que tampoco sea algo tan traumático, institucionalmente no sea posible de hacer, ¿eh? Eso, lo primero que quería decir. Una vez dicho esto, porque esto es el sistema que tenemos en Maastricht, es la primera vez, hasta ese momento todos los países íbamos avanzando de un estadio a otro de integración, todos juntos, de una etapa a otra. Pero en Maastricht, precisamente por los problemas que puede tener la Unión Monetaria, es la primera vez que se decide ir a varias velocidades. Que no quiere decir esto de la geometría variable, estas otras historias que se habla a veces de que cada país puede llegar al grado de integración que quiera. No es cierto. O sea, pero lo que sí que está permitido son las varias velocidades. El objetivo es el mismo para todos los países, pero el calendario de entrada es distinto. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, en la medida que tenemos una cláusula para por etapas entrar en el euro, no existe ninguna cláusula de salida, pero bueno, supongo que se podría arbitrar. Otro tema es los problemas para un país en concreto que tenga la salida, si le puede compensar o no. Es decir, que es un tema, al final, de análisis coste-beneficio. El salir del euro tiene unos costes también muy importantes, de cara al coste de financiación, de la credibilidad de la política económica del país, etcétera. O sea, que eso, yo pienso que en el fondo debería ser una decisión, bueno, conjunta, pero al final individual de un país para que pueda salir o no del mismo. Si un país entra en bancarrota, pues a lo mejor puede ser que les resulte más fácil al final salirse, ¿no? No está cumpliendo con los pagos e intentar devaluar, etcétera. También se ha dicho que si un país sale en este momento, los socios, porque ahí sí que hay una cláusula, que podrían establecer barreras equivalentes a la posible devaluación de ese país, con lo cual la salida sería nefasta para el país. Por tanto, que tiene que ser consensuada, pero que hay algún mecanismo para hacerlo si hubiese voluntad política en esto. Yo creo que la salida del euro no es que sea tanto la salida del euro como que algunos países puedan avanzar en el proceso de integración, que esa es la otra forma, de decir que puede haber diferentes grados dentro del área del euro, porque el mecanismo que tenemos de cooperación reforzada desde Niza se puede utilizar con que haya 8 o 9 países que tengan la voluntad de hacerlo. Y tampoco creo que sería para rasgarse las vestiduras. Es peor a veces que estemos en un estado de impasse y no llegar a soluciones concretas. Con todo, pienso que, a pesar del panorama que he presentado antes en la presentación, y ya con esto acabo, la única forma de verdad de consolidar, de estabilizar en este momento el área del euro es que, por una parte, los diferentes países, en este caso España, que afortunadamente hemos tenido por el calendario actual, es decir, el cambio de gobierno no se produce de impuestos desde fuera, sino por lo menos por unas elecciones internas que le dan también mayor capacidad de maniobra al gobierno nuevo para tomar medidas. Yo digo que esto que se puede producir tiene que hacerse por diferentes vías. Por una parte, la estabilidad, es decir, los países que tomen las medidas adecuadas de ajuste, que son más bien en este momento son de carácter estructural, no pueden hacer mucho más, y de consolidación fiscal. Pero las otras dos patas para estabilizar el sistema es que, por una parte, el pacto fiscal que actualmente se acaba de firmar
permita la creación de eurobonos para una parte de los bonos emitidos, que esto sí que estabilizaría los mercados, y por otra parte que haya un compromiso del Banco Central Europeo para evitar que la prima de riesgo vaya a partir de un determinado diferencial, suba a partir de ese diferencial. O sea, no quiere decir que el banco tenga que comprar de forma indiscriminada hasta que la prima de riesgo se iguale. Yo creo que es bueno que haya una prima de riesgo distinta por países para que el mercado cotice en la política económica de cada uno de los países. Lo que no puede ser es que algunos problemas de liquidez por unas primas de 400 puntos pues se conviertan en problemas de solvencia. Yo creo que si hubiese un compromiso claro por parte del Banco Central para que esas primas, por ejemplo, no pasasen de 200 puntos básicos y al mismo tiempo hubiese un compromiso conjunto de los países para que la deuda pública que no sobrepase el límite del 60% esté avalada por el conjunto de países, eso permitiría avanzar de forma rápida en la estabilidad del sistema. Primero, sobre las medidas a adoptar, absoluta coincidencia con lo que acaba de comentar Cecilio en esas tres patas. Segundo, sobre la probabilidad, a mí me gustaría decir, y hace 6 meses decía que nula, ahora no lo puedo decir, sobre la ruptura del euro. Sería una catástrofe absoluta para Europa, que caería en la más absoluta irrelevancia y provocaría una recesión mundial. Respecto a, no elaboro por lo de rápido, respecto a que un país se salga, y por si lo piensa para España, sería tal catástrofe, no digo que lo piense usted, sino por si alguien lo quiere plantear, sería tal catástrofe que yo siempre digo que cuando uno decide salirse del euro, lo siguiente que va a hacer es pedir la entrada en la Unión Africana. Y si comparamos lo que hablábamos antes, las empresas alemanas y las españolas, individualmente las empresas no son menos competitivas entre sí. Quiero decir, al contrario de lo que piensa la gente, una empresa alemana no es más competitiva que una empresa española, en un diferencial excesivo, pero sí que es cierto que las empresas no son competitivas por tamaño, que cuando son pequeñas no son muy competitivas, cuando son grandes son competitivas. Por lo tanto, pues has puesto muy de manifiesto que tenemos un problema de concentración empresarial, de estrategias de cooperación y que por ahí va la solución a la competitividad. Y por ahí va la solución a la competitividad porque si analizamos las cuentas de resultados de las empresas, vemos que la variable trabajo es importante, pero hay otras variables, yo creo que mucho más importantes a medio plazo. Y con esto conecto en el segundo punto que me ha agradado, al contrario de que muchos de tus compañeros de cátedras y de profesión siempre hablan de la reforma laboral y la bajada de los salarios, tú has hecho una materialización para mí importantísima. No se trata de salarios que ya son muy bajos, seguir bajándolos, sino que hay otras variables, que es que el coste fiscal y la política fiscal o de recaudación que se hace en la nómina no es solamente el salario. Y este aspecto que no estoy rebatiéndote ni preguntando, pero estoy y poniendo sobre la mesa la importancia que tiene de que vayamos cambiando los discursos. El primero, la competitividad no viene solamente por el salario, sino por muchas otras variables mucho más importantes. Y segundo, que se puede afectar esa parte social no bajando salarios que a su vez bajarían consumo. Lo mismo que crear un temor de recortes y que están limitando el consumo interno también. No sé si podrías ampliar un poquito este tema. La empresa española no es por definición peor, de hecho nuestras grandes empresas son más competitivas que la mayoría y nuestras pymes no son menos competitivas que otras, quizás medianas empresas, no tengo aquí el gráfico, pero sí lo tengo en mente, y por tanto si hacemos un promedio no es un problema, lo que sí que es verdad es que la competitividad porque ¿cómo va a hacer I+D a alguien que tiene 5 trabajadores? Es que es obvio, por tanto, ¿cómo podemos suplir eso? ¿Con concentración o con colaboración? Porque a veces concentrar, uno no quiere ceder el proyecto que ha estado desarrollando X años, pero sí puede colaborar, integrarse con esa labor conjunta de administraciones, universidades y, sobre todo, por supuesto, las empresas. Sobre el otro punto, yo quiero decir, una reforma laboral sí es necesaria, es imprescindible, una reforma laboral adecuada, no la chapuza que se ha hecho estos últimos meses, es que son cosas distintas, ¿de acuerdo? Dicen, es que va a fracasar la reforma y se acusa, como hay un firmante en la mesa, no sé yo si debería, pero bueno, Cecilio si quiere añadir algo, es que los firmantes del documento con una propuesta de reforma laboral, que yo respaldo, aunque creo que faltan algunas patas en ese documento, no estaban, oiga, es que no les han hecho caso en nada.
Si usted reforma y no les hace caso en nada, pues evidentemente no va a funcionar. ¿Cómo le echa la culpa de que no funciona? Pues yo creo que es imprescindible esa reforma del mercado laboral, que no debe tener como objetivo bajar salarios, porque de esa forma no se compite. Lo que he querido subrayar es que, siendo imprescindible esa reforma, tenemos que reformar muchas más cosas, ha de ser algo conjunto. Si nos centramos en que solo hay que reformar el mercado laboral o que solo hay que reformar los bancos, nos quedamos muy cortos. Esa es la idea que quería transmitir.